Abra su Biblia en Éxodo, capítulo 13, por favor. Éxodo capítulo 13, y vamos a leer el versículo 17. Éxodo 13, 17 en adelante. Cuando lo tenga me dice amén, por favor, para leerlo todos juntos en el nombre poderoso de Jesús. Dice así la palabra del Señor. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Gloria a Dios. Tome su lugar, amada iglesia. Amén. Quiero hablar un momento esta noche bajo el tema: el desierto no es para que mueras. Creo que todos, amada iglesia, digo todos, en algún momento de nuestra vida hemos pasado por un desierto, o quizás estamos pasando por un desierto. Y cuando hablo de desierto me refiero a momentos donde pasamos tiempos difíciles o situaciones extremas en nuestra vida, que muchas veces, iglesia, nos hacen sufrir y pensar que quizás nunca se acabarán, o que quizás no tendremos salidas o no habrá solución a lo que estamos viviendo. Y por eso nos encontramos en un desierto, muchas veces en soledad, muchas veces, hermano, cansados, muchas veces sin fuerzas por el desierto que podamos estar viviendo. Y hablando de desierto, puede ser quizás un problema que estás pasando, puede ser una enfermedad que te está agobiando, puede ser alguna escasez que ha llegado a tu vida, o puede ser alguna necesidad que puedas estar enfrentando o viviendo en tu vida. Pero esta noche yo quiero decirte que si tú estás pasando por un desierto, tienes que entender que hay un propósito de Dios. Amén. Hay un propósito que Dios tiene para ti en ese desierto, así como Él lo hizo con el pueblo de Israel. Porque es en el desierto, amada iglesia, donde vemos sucesos sobrenaturales que vivió el pueblo de Israel durante su camino hacia la tierra prometida. Es en el desierto donde la gloria de Dios se manifestó de una manera tan grande sobre el pueblo. Amén. Y allí es donde vemos realmente, hermanos, en el desierto el poder de nuestro Señor Jesús. Y yo quiero decirte que es también en nuestro desierto donde nosotros vamos a ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Es en el desierto, amén, donde vamos a ver el poder y la gloria de Dios actuar a nuestro favor. Siempre he dicho, amada iglesia, para que nosotros aprendamos a conocer a nuestro Dios en sus diferentes maneras o en sus diferentes facetas, es importante muchas veces que podamos atravesar el valle de lágrimas, que podamos atravesar el valle de sombra y de muerte, porque es allí a donde nosotros vamos a aprender a conocer a nuestro Dios, pero sobre todo saber que no estamos solos, amada iglesia.
He dicho, nosotros conocemos a un Dios salvador, conocemos a Jesús como nuestro salvador. ¿Por qué, iglesia? Porque Él nos ha salvado. Amén. Eso no testifica de que Él es Dios salvador. Amén. Amén. Pero repito, si usted quiere conocer a Dios realmente en sus diferentes formas, es necesario también que muchas veces pase por las situaciones en la vida para aprender a conocer a su Dios. Si usted quiere conocer a Dios como su Dios sanador, ¿qué va a suceder, amada iglesia? Tiene que pasar por el valle de la enfermedad. Amén. Porque es allí donde usted va a saber que tiene un Dios sanador, un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, el Dios de lo imposible, amada iglesia. Si usted quiere conocer a un Dios proveedor, tiene que pasar también por el valle de la escasez o de la necesidad para conocer a ese Dios proveedor. Y así, hermano, sucesivamente en todas las áreas en las que Dios siempre está pendiente de nosotros. Entonces podríamos decir que el desierto no es tan malo como parece. Amén. Porque solo los que están destinados a los propósitos de Dios son los que atraviesan el desierto. Ahora, en Éxodo se nos cuenta la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Faraón y de Egipto. Vemos, amada iglesia, cómo el Señor utiliza toda su fuerza y su poder para poner de rodillas al Faraón, pero sobre todo para demostrarle al pueblo de Israel que Él estaba con ellos. Después que el pueblo de Israel es liberado de su esclavitud, comenzaron su peregrinaje por el desierto hasta la tierra prometida. Pero estando en el desierto, amada iglesia, oiga bien, creo que todos sabemos lo que es el desierto. No hemos estado, pero lo hemos visto, o hemos conocido, o hemos escuchado relatos o historia de lo que representa un desierto. Dice la palabra, hermanos, que el pueblo, estando en el desierto, a lo que hemos leído esta noche, dice que el pueblo era guiado por una nube en el día, y por la noche, hermanos, la misma nube se convertía en una columna de fuego. Y esto es importante notar, amada iglesia, porque es algo impresionante, hermano. No crea usted que era una nube así como la que nosotros ahora vemos, una nube ahí. Hermano, ponga usted atención en esto. Eran casi 5 millones de personas. Escuche bien. Era casi 5 millones de personas el pueblo que ahora estaba en el desierto. Imagínense usted una nube para cubrir a tan cantidad de personas. O sea, era algo impresionante, ¿sí o no? Era algo grande, hermano. Era algo maravilloso. Porque usted sabe, hermano, que el desierto en el día, cuando hay sol, es un sol tan, hermanos, tan fuerte, tan caliente, que la persona, hermano, que no está preparada, hermanos, ahí muere de insolación, muere de sed. Pero esa nube, oiga bien, les daba sombra al pueblo para que pudiera sobrevivir mientras estaba en el desierto, a las altas temperaturas del día. Pero luego, al caer la noche, igualmente la temperatura extrema, y se iba al otro punto y era demasiado frío. Entonces igualmente lo mismo sucedía, a ver, porque alguien podría morir de hipotermia o de otra cosa, pero repito, esa misma nube se convertía en una columna de fuego. Primeramente, para brindarle calor al pueblo, y segundo, para que cuando ellos caminaran, amén, de noche, esa misma columna de nube de fuego los iba guiando y los iba dirigiendo. Ese era el propósito por la cual en el día era nube y en la noche era columna de fuego. Y yo me imagino, amada iglesia, que debió ser algo impresionante, algo grande, algo maravilloso para el pueblo de Israel. Amén, al ver cómo esta nube cubría al pueblo, amén, repito, durante el día y durante la noche. Pero quiero decirte algo precioso esta noche, amada iglesia, y es que esa nube y esa columna de fuego simbolizaba la presencia de Dios para ellos, indicándoles que no iban solos. ¿Se da cuenta, amada iglesia?
Eso indicaba la presencia de Dios que iba con el pueblo. Lo mismo sucede para nosotros ahora, amada iglesia. Tal vez no es una columna de nube, tampoco, hermano, no es una columna de fuego, pero sí ahora tenemos el Espíritu Santo que está con nosotros y nos lleva caminando por este desierto, nos lleva caminando por este peregrinaje, significando que Él está y va con nosotros, amada iglesia. Ahora, en el camino, claro, en el camino, el pueblo de Israel se iba a encontrar con un gran problema. Gran problema. Amén. Vaya conmigo al capítulo 14, el siguiente capítulo. Dice el versículo 1. Habló el Señor a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Oiga esto: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y ellos lo hicieron así. Fíjese usted esto, amada iglesia. El Señor le dice a Moisés que lleve a su pueblo junto al mar. Amén. Para que Faraón pensara que los tenía encerrados y que no podrían escapar de Faraón. Ese es el primer problema con el cual se encuentra el pueblo de Israel. Al llegar al punto donde están frente al Mar Rojo, y hermanos, cuando ellos llegan a este punto donde no hay salida, aparente salida, no hay, hermanos, escape, no hay hacia dónde ir, porque adelante está el mar, a los lados está el desierto, hermanos, a los lados están los animales feroces y toda la cuestión, y atrás viene Faraón con todo su ejército para nuevamente capturar a Israel. O sea, están en un tremendo problema. Y la cuestión está que el pueblo se da cuenta que Faraón los está siguiendo. Amén. Se dan cuenta que Faraón viene nuevamente tras de ellos. Y lo que hace el pueblo de Israel es que comienzan a quejarse y comienzan a reclamarle a Moisés, amada iglesia. Vaya conmigo al versículo 10. Oiga lo que dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Aleluya, amada iglesia. Tenemos un Dios sorprendente, amada iglesia. Tenemos un Dios maravilloso. Amén. Aparentemente no había salida, aparentemente no había escape, pero el Señor hace algo grande y poderoso. Amén. Pero note usted la actitud del pueblo de Israel. Comenzaron a quejarse, comenzaron a pelear con Moisés. Amén. Pensando en que no habría salida. Pero oiga bien lo que el Señor le dice a Moisés. Amén. Que él mismo, amén, alce su vara. Porque Moisés llevaba su vara todavía, amada iglesia. Pero ya no era la vara de Moisés, era la vara de Dios. Y le dice: alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Amada iglesia, quiero decirte que la palabra de Dios dice que si tenemos fe, que fe es creerle a Dios,
nosotros podemos decirle a la montaña: échate al mar y se moverá. Amén, amada iglesia. ¿Dice la palabra de Dios así, sí o no? Así dice la palabra, amada iglesia. Amén. Dice aquí que Moisés le creyó al Señor. Oiga bien. Y Moisés abrió el mar rojo. Aleluya. Moisés le creyó al Señor y Moisés hizo lo que el Señor le pidió y el mar rojo se abrió. Miren lo que dice el versículo 21. Y extendiendo Moisés su mano sobre el mar, hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Dice 22, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Amada iglesia, esta noche yo quiero confesarte algo. Tenemos un Dios grande, tenemos el Dios todopoderoso, tenemos el Dios de lo imposible. Y lo que es imposible para ti, para el Señor no hay nada imposible. Lo que es difícil para ti, para el Señor no hay nada difícil. Solamente resta en que tú te atrevas a creer la palabra del Señor Jesús, amada iglesia. ¿Cuántos de nosotros nos sucede lo mismo, amada iglesia? ¿Cuántos de nosotros llegamos a un punto donde pareciera que estamos encerrados? Amén. Donde pareciera que no encontramos salida y se nos plantan muchas veces esos mares, esas montañas, amada iglesia. Y parece que no vamos a continuar, parece que no vamos a seguir, parece que no vamos a lograr llegar al otro lado, parece que no vamos a lograr entrar a la tierra prometida, parece que no vamos a lograr, hermano, la meta. Pero esta noche yo quiero decirte, amada iglesia, si tu fe es grande, esta noche tú puedes hablarle a cualquier montaña que está frente a ti, llámese problema, necesidad, enfermedad, tomar autoridad en el nombre de Jesús y declarar la palabra y decirle que se aparte, porque tú vas a seguir adelante, y si no se aparta, pues vas a pasar encima en el nombre poderoso del Señor Jesús. Aleluya. Esa es la actitud que tenemos que tomar, amada iglesia, porque aun cuando sientas que estás encerrado, aun cuando sientas que no hay salida, aun cuando sientas que estás turbado, aun cuando no mires la luz al final del túnel, aun cuando no mires, hermanos, la solución, esta noche yo te digo, no debes dudar de que Jesús está contigo. No debes dudar que el Señor va contigo y Él se va a manifestar en tu vida. Y quiero decirte que Él va a abrir caminos donde no los hay. Él va a abrir caminos donde no los hay. Él va a abrir caminos donde no los hay, para que tú puedas pasar al otro lado y puedas cantar victoria en el nombre del Señor Jesús. Si crees esta noche esta palabra, dile: gracias, Señor, porque me abres camino donde no los hay. Amén. Así es, amada iglesia. Él abre caminos donde no los hay. Amén. Así que esta noche tú puedes declarar: gracias, Señor, porque me abres camino donde no los hay. No le pregunte al Señor cómo le va a hacer. Solo usted, hermano, dígale: Señor, gracias porque me vas a abrir camino. Amén. Ahora, el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo. Amén. El pueblo de Israel continúa, hermanos, su camino por el desierto. Y en los capítulos 15, 16 y 17 vemos cómo el pueblo, oiga bien, continúa murmurando y quejándose en contra de Dios. Amén. Quejándose en contra de su líder, de su pastor. Cuando comienzan a sentir sed y hambre. Cada vez que llegaban a un punto difícil, cada vez que llegaban frente a un obstáculo, a una adversidad, venía nuevamente sobre ellos la queja y comenzaban a quejarse, a murmurar, a pelear en contra de Dios y en contra de su siervo. Y diciendo, oiga bien lo que decían, que era mejor morir en Egipto
que morir en el desierto. Amén. Yo quiero decirte esta noche, amada iglesia, mira, los israelitas tenían buenas razones para no quejarse. Tenían más que suficientes motivos para estar agradecidos. Oiga bien esto, amada iglesia, lo que estoy predicando esta noche. El pueblo de Israel tenía suficiente motivo para estar agradecidos. Tenían razones suficientes para no estarse quejando, porque mirando ellos mismos con sus propios ojos, oiga bien, todos los milagros y maravillas y prodigios que el Señor hacía con ellos, eran testigos visibles, testigos, hermanos, realmente del poder glorioso del Señor. Amén. Ellos miraron cuando el Señor convirtió el agua amarga en agua dulce. Ellos miraron cuando caía el maná del cielo. Ellos miraron cuando aquella roca, oiga bien, en el desierto de aquella roca brotó agua y sació su sed. Ellos vieron, hermano, cómo se abrió el mar rojo frente a ellos. En otras palabras, tenían suficientes motivos para darle gracias al Señor por todo lo que había hecho con ellos hasta ese momento. Pero a pesar de todas esas manifestaciones del poder de Dios, a pesar de ver todas esas maravillas, milagros y prodigios, dice la palabra que siempre estaban murmurando y siempre se estaban quejando. Qué ingratos, ¿verdad, iglesia? Amén. Y el Señor, a pesar de eso, oiga bien, continúa dándole señales a su pueblo y demostrándoles su poder y su misericordia, demostrándoles todavía que Él estaba con ellos. Oh, amada iglesia, escúchame esta noche. Qué triste y lamentable es ver esto en el pueblo de Dios muchas veces, porque nosotros, hermano, así nos comportamos muchas veces también. La iglesia de hoy en día tomamos la misma actitud del pueblo de Israel, amada iglesia. Muchas veces tomamos la misma actitud del pueblo de Israel. ¿Por qué digo esto, amada iglesia? Porque muchas veces el Señor nos bendice de todas formas, amada iglesia. De todas maneras, siempre vemos la mano de Dios obrando a nuestro favor. De cualquier forma, siempre Dios nos está diciendo, amén, que Él está con nosotros, amada iglesia. Amén. Quiero decirte que este día es una muestra del amor y la misericordia de Dios. El que estemos aquí esta noche es una muestra del amor y la misericordia de Dios. Amén. Amén. Yo puedo preguntar esta noche, amén, ¿cuántos de nosotros no hemos probado un bocado este día? ¿Cuántos de nosotros, hermano, no hemos visto el cuidado de Dios en nuestro camino, en nuestro andar? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto, hermano, la bondad de Dios supliendo nuestras necesidades, dándonos un nuevo día en el cual hemos podido vivir, dándonos esta oportunidad de estar en su casa recibiendo la palabra de Él? Todas esas son bendiciones de Dios, amada iglesia. Porque no queramos medir la bendición de Dios solamente en lo material, amada iglesia. Porque a veces creemos que recibir dólares o tener bastante dinero, qué bendecido estoy, hermano. No, 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 es parte de la bendición. Pero la bendición más grande que tú tienes, escúchame bien, es llamarte un hijo de Dios, ser un salvo por su gracia y por su misericordia, tener el nombre de Jesús invocado en tu vida, tener su Espíritu Santo y ser un pueblo especial, un pueblo escogido para su honra y su gloria, pero sobre todo que seas parte de una iglesia donde se alaba y se glorifica su santo nombre. Eso es lo más maravilloso, amada iglesia, porque eso no se compra con dinero, ni con plata, ni con oro. No, amada iglesia, esa es la gracia y la misericordia del Señor manifestada en nuestra vida. Y vemos de una manera u otra, hermanos, cómo Dios nos bendice, cómo Dios nos cuida, cómo Dios nos guarda, cómo Dios, hermanos, hace con nosotros maravillas, milagros y prodigios. Y muchas veces tomamos la misma actitud del pueblo de Israel. Comenzamos a quejarnos. Amén. Y rara vez le damos gracias. Cuando a mí la Biblia me ordena y me manda que aún le tengo que dar gracias a Dios por las cosas que no entiendo. Escuche esto, amada iglesia. Cuando aún le tengo que dar gracias a Dios por las cosas que pasan en mi vida que yo creo que son malas. Amén. Porque esa es la palabra que hay que dar gracias a Dios en todo y por todo.
Porque aún lo que nosotros consideramos cosas malas, muchas veces son propósitos de Dios en nuestra vida. Amén. Muchas veces son cosas que Dios nos pone para que nos acordemos de Él. Muchas veces son cosas que Dios nos pone para que aprendamos a depender de Él y sepamos que sin el Señor no somos nada, amada iglesia. Pero muchas veces, repito, comenzamos a pelear con Dios, a quejarnos. Amén. Y no le damos gracias. Pero en estos versículos vemos que el pueblo de Israel, hermanos, reconoce el poder de Dios. Sí. Pero el problema, escuche bien, es que no entendían el plan de Dios para con ellos. Ellos no sabían lo que el Señor quería hacer con ellos. Y por eso, cada vez que se sentían acorralados, amén, cada vez que estaban frente a una prueba, a una dificultad, comenzaban a reclamarle a Moisés y a dudar de Dios. Pregunto esta noche a la iglesia del Señor: hermanos, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud cuando estamos pasando momentos difíciles? ¿Qué actitud tomamos nosotros cuando estamos pasando momentos difíciles en nuestra vida? Amén, iglesia. ¿Qué actitud tomamos? ¿Seguimos confiando y creyendo en el Señor o queremos volver atrás? Amén. ¿O queremos abandonar esta carrera? ¿O queremos dejar este peregrinaje? Amada iglesia, pero quiero decirte, no importa lo que podamos enfrentar, no importa lo que podamos estar viviendo, no importa lo que podamos estar pasando, amada iglesia, debemos mantenernos firmes, debemos permanecer firmes, porque si no, perdemos el propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. El Señor quería darle la tierra prometida. Amén, escucha bien esto, iglesia. El Señor quería llevarlos a una tierra que fluía leche y miel. Amén. El Señor quería llevarlos a una bendición, pero antes tenía que formar en ellos el carácter de hijos de Dios. ¿Por qué? Porque habían estado, hermanos, mucho tiempo en la esclavitud de Faraón. Amén, habían estado mucho tiempo bajo el yugo de los egipcios. Entonces su mente, amén, aunque eran libres físicamente, su mente seguía siendo mente de esclavos. Ponga atención en eso, amada iglesia, esta noche. Aunque eran libres físicamente, aunque el Señor ya los había libertado, su mente seguía siendo mente de. Y por eso es que cada vez, ay, mejor regresémonos a Egipto, ay, mejor volvámonos para allá. ¿Por qué, iglesia? Porque su mente era mente de. Por eso es que el Señor los mete al desierto, porque al Señor no le costaba sacarlos de Egipto y meterlos de una vez a la tierra prometida. ¿Sí o no, amada iglesia? Fíjate cómo es esto. En un camino de 11 días, oiga esto, en un camino donde el pueblo iba a durar 11 días para llegar a la tierra prometida, se convirtió en 40. Ay, mi iglesia. Un camino de 11 días se convierte en 40 años. El Señor los estuvo, hermanos, dando vueltas nada más por el desierto, porque ellos seguían con la misma actitud, seguían con la misma mente de esclavos, de langostas, y que ellos no podían, y que ellos renegaban, y que ellos se quejaban, y que ellos dudaban, y que ellos lloraban. Y el Señor quería quitar en ellos esa mente de esclavo, esa mente de langosta, amada iglesia. Ay. Por eso pregunto yo esta noche, ¿cuál es nuestra actitud cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles? ¿Le seguimos creyendo al Señor todavía, amada iglesia? ¿Le seguimos creyendo que Él nos lleva a una tierra de bendición? ¿Le seguimos creyendo que Él nos lleva a una vida eterna para disfrutar y gozar con Él? ¿O tomamos la actitud de que yo mejor me voy a regresar, mejor ya no voy a seguir al mundo, mejor estaba allá? Amén. Mejor me encontraba allá. Mentiras. Allá éramos esclavos, amada iglesia. Satanás es una representación de Faraón y el mundo es una representación de Egipto. Amén. Estábamos en el mundo, amén, amada iglesia. Y Faraón, el diablo, Satanás, nos tenía esclavos a muchos con los vicios, con las cosas de este mundo. Pero gracias a Dios que un día Jesús vino a nuestra vida, amada iglesia, y Él nos trajo la verdadera libertad. Porque el Señor dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. ¿Se da cuenta, amada iglesia?
Somos libres. Dígalo, somos libres porque el Señor nos ha hecho libres. Ay, entonces quítate esa mente de esclavo, por favor. Quítate esa mente que el enemigo muchas veces te quiere tener, hermano, para frustrarte, desanimarte. Mire usted, ponga atención en esto. El pueblo de Israel creció y estuvo bajo esclavitud por 430 años. Oiga bien, 430 años el pueblo de Israel estuvo bajo el yugo de Faraón. Ellos no conocían otra cosa que no fuera la esclavitud. Oiga esto, no conocían otra cosa que no fuera la esclavitud, el yugo. Y ahí estaban, hermanos, haciendo lodo. Ese era su trabajo todo el día. Niños, ancianos, jóvenes, todos mezclando lodo, hermano. Y ahí estaban. Y el que no trabajara, ahí le caía el látigo del egipcio. No importaba si estaba enfermo, no importaba si no había comido. Usted tenía que estar trabajando, tenía que estar moviendo los pies, tenía que estar bajo el yugo, la esclavitud de ellos, y haciendo y mezclando lodo. ¿Cree usted que será buena vida? Por eso digo que son mentirosos. Porque dice, mejor estábamos en Egipto. Allá comíamos de todo. Grandes mentirosos, hermano. O sea, ni comían. ¿Pero qué? La queja, la ingratitud les hacía hablar de esa manera. Pero dije, hermano, ellos estaban en esa situación y no conocían otra cosa que no fuera la esclavitud. Se sentían seguros siendo esclavos. Hasta preferían ser esclavos que tener que luchar por su libertad. Por eso es que el Señor los llevó al desierto para renovar su mentalidad, para cambiar su mentalidad. Amén. Porque fue esa mentalidad de esclavos, oiga bien, la que impidió que esa generación entrara a la tierra prometida. Toda esa generación con esa mentalidad de esclavos, diga conmigo, no entraron a la tierra prometida. Y por eso anduvieron vagando 40 años en el desierto, porque no estuvieron dispuestos a cambiar su mentalidad de esclavos y a luchar por, hermanos, por lo que el Señor tenía preparado para ellos. Y a mí me gusta lo que dice, hermanos, la palabra de Dios en Hebreos. Vaya conmigo a Hebreos, hablando de esto mismo. Oigan lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 4. Léalo conmigo, por favor. Amén. 4:7 en adelante. Mire lo que dice Hebreos 4:7. Dice, amén, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Oiga bien, en el día de la tentación en el desierto. Oiga bien, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual, dice el Señor, me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, dice el Señor, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos del barrio Candelaria, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Ay, amada iglesia, qué tremendo está esto. No pudieron entrar a causa de su incredulidad. Quiero decirte, el Señor puede hacer cosas grandes contigo. Iglesia, el Señor puede hacer cosas grandes contigo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Sí. Pero el Señor no hará nada contigo
si tienes una mente de esclavo, si tienes una mente de langosta, si no le crees al Señor. Amén. El Señor trató directamente con su pueblo en el desierto. Fíjese usted, el Señor trató directamente con su pueblo en el desierto, pero ellos endurecieron su corazón. Mire qué tremendo, amada iglesia. Es que mire, iglesia, Dios podía hacer maravillas con ellos, hizo maravilla con ellos. El Señor podía abrir el mar rojo, el Señor podía hacer llover maná del cielo, el Señor podía darles agua de la roca, pero sabe, no podía hacer nada con sus corazones endurecidos. Por eso la advertencia del Señor para nosotros esta noche es: si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, iglesia, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pregunto esta noche, ¿cuántos están escuchando la voz de Dios? ¿Cuántos están escuchando la palabra del Señor, amada iglesia? Tienes que tener un corazón sensible, un corazón dócil, un corazón humillado para aceptar la palabra de Dios en tu vida y que esa palabra se convierta en realidad en ti. Pero de nada me sirve si yo estoy escuchando la palabra de Dios, si estoy oyendo el mensaje del Señor, si estoy oyendo el sermón todas las noches, pero si no creo esa palabra, si no pongo atención a lo que el Señor me está diciendo, amada iglesia, peligroso mi corazón se endurezca y por ese endurecimiento no pueda ver el propósito que Dios tiene para mi vida. ¿Sabe que el Señor puede hacer cualquier cosa? ¿Cuántos saben eso? Sí, hermano. Bueno, no porque yo lo digo, la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios declara que el Señor lo puede hacer todo. Cualquier cosa el Señor la puede hacer. Pero ¿sabe lo que no puede hacer el Señor? Es obligar tu corazón. Ahí no. ¿Sabes por qué? Porque Él te ha hecho libre. Lo que nosotros conocemos como libre albedrío. Libre albedrío. O sea, en otras palabras, nosotros somos los que decidimos. Dios es un caballero. Él no se mete. Amén. Si tú no le autorizas, si tú no le das permiso, si tú no le das autoridad para que Él trabaje en tu vida, Él no va a hacer nada. Si tú no le abres tu corazón, amén, el Señor no va a entrar a la fuerza. Por eso Él dice: he aquí, yo estoy a la puerta, no me meto. Hay una canción que dice: me robaste el corazón por ahí, pero el Señor no roba corazones, hermano. El Señor no es ladrón. Amén. El Señor no es ladrón, Él no roba corazones. Si usted le da su corazón, Él lo toma. Si usted le abre su corazón, Él entra. Si usted le permite, Él hace. Por eso dije, hermano, Él te ha dado libre albedrío. Tú decides creerle, tú decides servirle, tú decides obedecerle, tú decides seguirle. El Señor no te va a obligar. Amén, iglesia, ¿quedamos claros en eso? El Señor no te va a obligar. No, si tú quieres, si tú le permites, Él lo va a hacer. Por eso dice una vez más la palabra: no endurezcáis vuestro corazón. Y como esa generación, oiga bien, endureció su corazón y no le creyeron a Dios, el Señor les dijo: ok, vuelvan atrás hasta que muera toda esta perversa generación, que no haya conocido Egipto, que no tenga mente de esclavo. Amén. Toda esta generación que no haya conocido la esclavitud. Y con vuestros hijos, oiga bien, de los cuales vosotros dijisteis que morirían de hambre y de sed en el desierto. Sí, con esta generación yo voy a entrar y les voy a dar la tierra prometida. Aleluya, amada iglesia. Claro que sí. Pasaron 40 años. Oiga bien esto, amada iglesia. ¿Y sabe lo que sucedió? Se murieron todos los desobedientes y todos los incrédulos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya. Sí, porque se murieron. Se murieron todos los desobedientes y todos los incrédulos. Oiga esto, de toda esta generación solo quedaron los que habían creído.
y fueron dos hombres. Dígame por favor, ¿usted quién fue? Josué y Caleb. Aleluya, hermano, qué bonito es el Señor. Josué y Caleb le creyeron al Señor, hermano. Josué y Caleb se aferraron a la promesa del Señor que les dijo: yo les voy a dar todo lo que pisare la planta de vuestro pie. Yo les voy a dar la tierra prometida. La tierra prometida les pertenece. La tierra prometida es suya. Poséanla, tómenla. Pero todos aquellos incrédulos: ay, nosotros no podemos. ¿Por qué? Porque los que están allá son más fuertes, son hombres gigantes. La tierra es buena, sí, pero la ciudad está rodeada. Es difícil entrar y nosotros no vamos a poder. Y sí, no pudieron, amada iglesia. Pero Josué y Caleb dijeron: nosotros sí podemos, nosotros vamos a subir, porque con nosotros va el Señor de los ejércitos, porque con nosotros va el Señor que todo lo puede, y con Él somos más que vencedores. Iglesia, tú no vas solo, tú no estás solo. El Señor va contigo, el Señor está contigo. Y no importa los gigantes, no importan las murallas, no importan los muros, no importa lo que esté, hermano, el Señor te va a hacer llegar al otro lado. Amén. Y esta nueva generación, escuche bien, la nueva generación que se levantó no conocía la esclavitud. Amén. Oiga esto. Y cuando fueron a conquistar la tierra prometida, a toda esa generación le dijeron, a esos niños ya crecidos, que no conocían la esclavitud: oigan, crucen el río. ¿Y qué hacían ellos? Cruzaban el río, amada iglesia. Y les decían: oigan, den 7 vueltas a Jericó. Y ellos dieron las 7 vueltas. Y les dijeron: toquen trompeta y griten. Y ellos tocaron la trompeta y gritaron. ¿Y sabe lo que pasó, amada iglesia? Se cayeron los muros de Jericó, porque estos le creían a Dios, porque estos le creían al Señor, porque estos tenían en mente que con el Señor todo se puede. Ay, ay, ay. Iglesia, lo que el Señor necesita de nosotros es una mente que le crea, gente que no le cuestione, gente que no dude de su poder. Eso es lo que el Señor pide de nosotros, amados hermanos. Usted no esté dudando, hermano. Yo sé que el problema le puede parecer grande. La situación que estás viviendo te puede parecer imposible. Lo que estás enfrentando te puede ser difícil. Claro, para ti puede ser difícil, porque sos humano, sos mortal, sos polvo nada más. Pero no te olvides que contigo está el Señor, que contigo está el Señor, el Todopoderoso, el que todo lo puede, el Dios de lo imposible, amada iglesia. Amén. Y si tú le crees, si tú le crees a la palabra, si tú le crees a sus promesas, si tú te aferras a ellas y las confiesas en tu vida, yo te digo, vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver el poder de Dios obrando en tu situación. ¿Qué mentalidad tienes, amado hermano? ¿Qué mentalidad tienes? ¿De esclavo o de libre? Amén. Tienes que tener una mentalidad de libre. ¿Sabes por qué? Porque Jesús pagó el precio por nuestra libertad. Jesús pagó el precio por nuestra libertad, amada iglesia. Y Él quiere que tú vivas libre de ataduras para poder disfrutar de todas sus bendiciones. Mira, el enemigo, Satanás, una representación de Faraón en este tiempo, te quiere tener de esclavo. Escucha bien lo que estoy diciendo. Te quiere tener de esclavo. Te quiere tener subyugado. Amén, hermanos. Y te quiere devolver la mente de esclavo que tú tenías antes de conocer al Señor. Amén. Y te quiere volver a esa mentalidad. ¿Para qué, iglesia? Para que tú vivas derrotado, para que tú vivas vencido, para que tú vivas frustrado, para que tú vivas desanimado. Pero esta noche te digo, el Señor Jesús quiere que tú vivas en bendición. El Señor Jesús quiere que tú vivas en victoria. Él quiere que vivas en libertad, porque dije, Él ya pagó el precio por ti en la cruz del Calvario. El Señor Jesús nos ha hecho libres. Dígalo esta noche, grítelo: somos libres porque el Señor me ha hecho libre. Soy libre para su honra y su gloria. Se cae toda esclavitud, se rompe toda cadena, se rompe todo obstáculo en el nombre de Jesús, amada iglesia. Aleluya.
Lamentablemente hay muchos que viven siendo esclavos. Porque hermanos, ¿por qué? Porque viendo todas las bendiciones que Dios les da cada día, no reconocen que todo proviene de Él. No creen que Dios pueda proveerles y que tenga cosas mejores, porque no creen en sus promesas. Escucha bien esto, amada iglesia. Hay muchos que estamos, sí, en la libertad que el Señor nos ha dado. Hay mucho que el Señor nos ha hecho libres, sí, hermano. Pero muchas veces seguimos con esa mentalidad de que no se puede. Oh, de que es que yo no puedo. Es que es difícil. Es que esto y lo otro, hermanos. Pero quiero decirte esta noche, amada iglesia, quiero decirte que con el Señor, dijo el apóstol Pablo, todo lo podemos. Amén. Pero sobre todo cuando tú le crees a Él y le crees a sus promesas. Amén. Esta es nuestra heredad, amada iglesia. Este no solamente es un libro negro. Este es nuestro testamento. Amén, amada iglesia. Este es nuestro testamento. Esto es lo que dice lo que yo soy, quién represento y qué es lo que yo tengo de parte de mi Padre. Es lo que Él me ha dado. Esta palabra es su promesa. Y lo que aquí está es la promesa del Señor para mí, amada iglesia. Mire, óigame, hay miles de promesas que el Señor nos dejó acá en esta palabra. Amén. Pero la pregunta es, ¿las estamos recibiendo? ¿Las estamos haciendo nuestras? ¿O estoy viendo que otro las está disfrutando y yo solo estoy viendo? Amén. ¿O será que nosotros estamos nada más comiendo las migajas y otros están comiendo el pan? Amén, iglesia. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a la mujer sirofenicia? Amén. ¿No está bien darle el pan? Se lo suavizó, le dijo a los perrillos. Porque hermanos, a perro en aquel tiempo era esos perros de la calle, esos que andan así vagando, así perros, es un perro. Que de hecho así se dirigían los judíos a los gentiles, o sea, nosotros éramos perros. Porque no teníamos derecho a ninguna promesa, no teníamos derecho a ninguna bendición, estábamos excluidos solamente del pueblo judío. Por eso el Señor le dice, los perrillos no tienen derecho al pan. Amén. Y si le dice a esta mujer, Señor, pues aunque sea las migajas, dame pues. Si no me das pan, dame las migajas. Con una migaja me conformo. Y muchos de nosotros estamos, hermanos, conformándonos con las migajas cuando el Señor te ha puesto el pan. El Señor te ha puesto el pan porque tú eres el que tienes que comer el pan, porque tú eres un hijo legítimo de Dios, porque tú eres un hijo legítimo de Dios y tienes derecho ahora a las bendiciones que el Señor tiene para ti, porque somos el Israel espiritual del Señor, amada iglesia. Y tenemos derecho porque somos hijos de Abraham en lo espiritual también. No somos, hermanos, en la parte terrenal judíos, amén, israelitas, pero somos el Israel espiritual, amada iglesia. Y también tenemos derechos a estas bendiciones. Pero pregunto, ¿qué estamos haciendo con las bendiciones? Hay un coro que dice las promesas del Señor. Pero ¿será solo un canto nada más? ¿Será solamente una expresión? Las promesas del Señor mías son. ¿Conoce usted las promesas de Dios? Porque es importante eso, amada iglesia. Cuando usted quiere reclamar algo, es importante que conozca lo que va a reclamar, ¿sí o no? Entonces es importante que reconozcamos las promesas del Señor. Por eso, para terminar esta noche, los grandes cambios que estás deseando en tu vida, los grandes cambios que estás deseando en tu salud, en tus finanzas, en tu matrimonio, en tus hijos, te digo, si te sometes a Jesús y a su palabra, te vas a mover en fe hacia esa dirección, a la bendición que Dios tiene preparada para tu vida, a la bendición que Dios tiene preparada para ti, mi amado hermano. Amén. Por eso tu desierto, hermanos, va a ser el lugar de encuentro con el Señor. Tu desierto va a ser el lugar de... A mí me gusta, hermanos, como Moisés, el Señor lo llevó al desierto después de estar en el palacio allá en Egipto, estar con el faraón, siendo instruido en las mejores universidades, siendo instruido, hermanos, en las mejores escuelas, siendo el doctor Moisés. El Señor lo saca del palacio y ¿para dónde lo manda? Al desierto. Porque allá tuvo un encuentro personal con él en aquella zarza que ardía, cuando el Señor le dijo, Moisés, Moisés. Amén.
Vemos cómo el Señor muchas veces mandó a David al desierto también. Lo sacó del palacio para mandarlo al desierto. Y allí David tuvo ese encuentro personal con el Señor Jesús. Y así muchos hermanos. Por eso te digo, si tú estás en el desierto, tu desierto va a ser el encuentro donde tú vas, hermano, a estar con el Señor. Donde vas a ser cambiado si estás dispuesto a renovar tu mentalidad. Dios tiene muchas bendiciones para ti, amada iglesia. Dios tiene muchas bendiciones para nosotros. Yo estoy más que seguro que el Señor tiene muchas bendiciones para nosotros. Porque cuando estamos en el desierto es el tiempo de ver la gloria de Dios. Cuando estamos en el desierto es el tiempo de ver las provisiones de Dios. ¿Eres tú quien elige seguir en el desierto como lo hizo el pueblo de Israel, o cambiar tu mentalidad y entrar a la tierra prometida? Si estás pasando el desierto esta noche, el Señor te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. Póngase de pie esta noche, amada iglesia. El Señor dejó su palabra, oiga bien, para que usted y yo podamos renovar nuestra actitud de queja en la adversidad. Amén. Cuando usted se encuentre en problemas, oiga lo que le voy a decir por último. Cuando usted se encuentre en una adversidad, cuando usted se encuentre en un problema, oiga bien, no le dé ganas de retroceder o le den ganas de irse para atrás o de volver. No, corra a la palabra de Dios. Corra a la palabra de Dios. Busque la palabra de Dios para usted. Dios le va a hablar a través de esta palabra. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Porque el Señor ha dejado su palabra para que usted y yo podamos renovar nuestra actitud de queja en la adversidad. No te quejes como lo hizo el pueblo de Israel. Tampoco dudes del poder de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando dudas, ofendes al Señor. Escucha lo que estoy diciendo. Cuando dudas, ofendes al Señor. ¿Sabes por qué? Porque lo haces a Él mentiroso. O sea que tú le dices: Señor, yo no creo tu palabra. Cuando tú estás dudando, dices: Señor, yo no creo, esto es mentira. Eso haces cuando no le crees al Señor. Y ya escuchó aquí lo que sucedió con el pueblo, ¿verdad? No entraron a la tierra prometida por su incredulidad. El Señor se enojó. Amén. Porque el Señor también se enoja, amada iglesia. Por eso dije, hermano, porque cuando tú estás dudando del poder de Dios, amén, ofendes al Señor. Cuando nos quejamos, ofendemos al Señor. Porque ponemos en duda su plan divino, su propósito para con nosotros. Amén. Porque tú no sabes lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Tú no sabes lo que el Señor quiere hacer contigo. Deja que el Señor trabaje. Porque quejarnos y cuestionarlo le da a entender al Señor que no confiamos en su capacidad de transformar las circunstancias adversas en bendiciones. Él es experto, hermanos, en cambiar las circunstancias adversas en bendiciones. Ya lo vimos con el pueblo de Israel, amada iglesia. Amén. Recuerde que nadie llega a la tierra prometida si no pasa por el desierto. Amén. Nadie llega a la tierra prometida si no pasa por el desierto. Amén. Esta noche, no sé si alguien necesita oración. Amén. Si alguien necesita un toque de la mano del Señor, yo no lo sé, esta noche alguien necesitado del Señor. Amén. Yo quiero invitarle a que pase aquí adelante, queremos orar. Si yo fuera usted, estuviera aquí de rodillas, porque yo soy necesitado del Señor. Alguien que necesite un toque de la mano del Señor, alguien que necesite una respuesta de Dios.